Bueno, muy difícil la situación de Brasil. Lo habíamos hablado hace un tiempo, hace un par de semanas, que todo parecía indicar que la victoria electoral en Brasil, en la presidencia, se le iba a llevar Bolsonaro. Finalmente esto sucedió y vamos a analizar cuál es el panorama que se nos viene. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. Bien. Bueno, a ver, ha sido una semana, se preveía, digo, es como cuando pasa algo después de mucho tiempo de estar especulando que podía llegar a pasar. Digo, hoy con Bolsonaro ya en la presidencia se están empezando a dar las cosas que se pensaban. Las consecuencias de esta situación. Bueno, al margen de los números finos, 55, redondeando 55% para Bolsonaro, 45% para Haddad, el representante del Partido de los Trabajadores. Sí, una cosa que hay que tener en cuenta es que el 21% de la población no fue a votar. Ajá. Este es un hecho, es un número importante porque son casi 26, un poco más de 26 millones de personas. Más de 8 millones de votos nulos, o sea, hay una situación también ahí para analizar qué fue lo que pasó, que ese porcentaje no se presentó a las elecciones. Lo concreto es que, como bien señalabas, hay una situación de que ya se veía venir este hecho, una situación muy enrarecida, la de las elecciones en Brasil, teniendo en cuenta que, primero, estaba en el marco de un gobierno inconstitucional porque había surgido de un impeachment o del juicio a Dilma Rousseff, con el mayor candidato a la presidencia, que era Luis Ignacio Lula da Silva, privado de su libertad y proscripto en términos de elecciones. Con un clima de violencia bastante importante en las calles de Brasil, no solamente por el atentado que sufre Jair Bolsonaro, sino también por diferentes sucesos que se dieron, como la muerte de Marielle Franco, entre otras y otros, y por una situación que después se vivió en el transcurso de la elección de lo que se conoce como fake news, esta nueva metodología para deslegitimar a determinadas personas o partidos políticos, esto al margen de la campaña que ya venía haciendo los medios de comunicación. Si te parece, de todas maneras, conozcamos mejor quién es Jair Bolsonaro. Perfecto. En este informe que hacía Telesur en estos días. Perfecto, vamos a ver entonces el informe de Nico Zapata. Jair Mesías Bolsonaro nació en el núcleo de una familia de origen italiana, en la ciudad de Campinas, estado de Sao Paulo, en 1955. A mediados de la década de 1970, inició una carrera militar en las filas del ejército brasileño, hasta llegar al grado de capitán. Luego se dedicó a la política tras ser electo primero como concejal en 1988 y 2 años después diputado federal. Durante 27 años fue un parlamentario irrelevante para Brasil, ya que solo pudo aprobar 2 proyectos legislativos. En este periodo se declaró un nostálgico por el régimen de la dictadura militar de Brasil y mantuvo un discurso misógino, homófobo y racista. A pesar de estas circunstancias, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de este 28 de octubre con más del 55.1% de los votos en segunda vuelta. El ahora presidente electo expresó muy poco acerca de los planes en el ámbito económico para el país, salvo que pretende darle continuidad a las privatizaciones iniciadas por su antecesor, Michel Temer. Igualmente, en sus primeras palabras como presidente electo, prometió superar el estancamiento económico del país mediante nuevas relaciones bilaterales. Muy bien, me hace acordar a cuando ganó Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, digo, a esto de que todos sabíamos que era un desastre, todo el mundo sabía, estaba la mirada del mundo sobre Donald Trump que era un desastre y sin embargo terminó ganando. Y acá pasó lo mismo, digo, todos sabían quién era Bolsonaro, se conocía esta mirada tan derechista, tan fascista y sin embargo... Sí, quizás ahí hay que hacer no soy sociólogo, pero sí hay que retomar o hay que tomar algunos elementos propios de la sociedad brasileña, característicos que hay que contemplar, digamos. No es solamente por la cuestión de los medios de comunicación o solamente por el descrédito al Partido de los Trabajadores que gana Jair Bolsonaro. En principio cabe mencionar, y esto tiene que ver, seguramente habrá analistas que pueden hacerlo más en detalle, pero no hay que olvidarse que Brasil es el último Estado nacional formado en nuestra América. Fue el último país que salió de la esclavitud, tiene una situación demográfica y de diferentes tipos de culturas bastante compleja, pero una de las cosas que se da, y me parece que es una de las variables que atraviesa la gran mayoría de los procesos de nuestra América, por lo menos de los últimos 15 a 20 años, con los llamados gobiernos progresistas,
tiene que ver con que se mejoraron las condiciones de vida de los pueblos de esta región. Eso es indudable, incluso en Brasil. Sí, tío, las estadísticas lo dicen. El problema de esa situación es que esa batalla en términos culturales no se dio, o por lo menos se dio de una manera muy flaca, si se quiere. Esto lo decía Fray Beto, lo dice Atilio Borón, lo dicen un montón de sociólogos, analistas que se han puesto a reflexionar precisamente sobre esta situación, porque una de las cosas que termina pasando es que lo cultural queda relegado a un segundo, a un tercer plano, y acá es donde se ven las consecuencias. Al margen de la campaña de miedo, de la fake news, del gran aparato que utilizó tanto Donald Trump como en este caso Jair Bolsonaro, que de hecho fue motivo de investigación previamente a que se sucediera la segunda vuelta, sumado a la tardía declaración de los otros candidatos de que iban a apoyar a Haddad y no a Bolsonaro. De hecho, creo que Cardoso fue el mismo sábado a la noche que dijo que iba a votar que iba a apoyar a Haddad, con lo que eso implica en términos políticos. Cardoso, el expresidente. Pero precisamente una de las cosas que se da en estos procesos o en los que hemos vivido en los últimos tiempos tiene que ver con esta batalla cultural que de alguna manera no se dio de la manera que debería haberse dado, porque precisamente las disputas culturales o las disputas contra el sistema o la forma de dominación o del capitalismo, si queremos ponerle, no es una cuestión económica, no es una cuestión política, es una cuestión cultural. Claro, y ahí de hecho Bolsonaro dijo que iba a continuar con el esquema económico, con las privatizaciones que estaba llevando adelante Temer. Es que ahí entran en juego, al margen de estas situaciones, ahí es donde entran en juego después las políticas que se implementan, obviamente recortes de derechos, alineación totalmente con los Estados Unidos, destruir el Amazonas. Hay que resaltar que en esta elección las tres bancadas que crecieron más son las tres que fueron partícipes de la destitución de Dilma, que son las que se conocen como las 3B por buey, bala y Biblia. El sector religioso, el sector de los evangélicos y pentecostales fundamentalmente, el sector de los militares al que pertenece Bolsonaro y el sector de la oligarquía. Si uno incluso se pone a mirar el mapa de cómo fueron las elecciones, la región más rica o más ligada a la industria o al campo fue donde ganó Bolsonaro precisamente, que es todo el sur, sudoeste y centro de Brasil. Todo el norte y nordeste, que es la parte más pobre de Brasil, es donde ganó Haddad. Ahora, vos tocaste el tema de la Biblia, ¿no? De la iglesia, y ¿cuánto tiene que ver el evangelismo en esto de la victoria de Bolsonaro? Digo, Brasil es un país con alta tasa de creyentes evangelistas y él es un candidato de la iglesia, digamos, o por lo menos de la iglesia universal. Sí, en realidad no sé si es un candidato de la iglesia universal, sí supo ver en esa expresión o en ese sector un posible aliado, digamos. Hay que Pero no es un representante de él. Es más representante del sector militar, digamos. Es bien. un ex general retirado, que de hecho fue apartado de las fuerzas por negligencia, claro. Dicho sea de paso. Pero la cuestión es que, bueno, acá hay toda una discusión, se entra en toda una discusión respecto de cómo surgen las iglesias evangelistas pentecostales y el grado o el vínculo que tienen con los aparatos de inteligencia norteamericanos. Hay quienes plantean incluso que viene todo de ahí, una fundamentación, una financiación de todos esos sectores, al margen de si es verdad o no es verdad. Lo que termina sucediendo, y acá hay que resaltar una situación, Lula también llega al poder con el apoyo de los cristianos. En Brasil tiene un alto porcentaje de católicos, creo que es cerca del 60%. El 20% de la religión católica es evangelista. Tampoco es que es la gran mayoría, pero sí tiene situaciones como, por ejemplo, el segundo canal más importante de Brasil es de los evangelistas. Ahora, se lleva a la parte económica para cerrar. Dijo el ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, que no va a ser el Mercosur una prioridad. No, precisamente, y acá hay que ver cuál va a ser el primer viaje que va a hacer Bolsonaro como presidente electo, que es a Chile. ¿Por qué? Ahí hay una disputa en términos de lo que va a ser el mercado asiático. Chile va a ser la salida, o parecería que va a ser la salida para los productos chilenos. Acá había una disputa con los peruanos. De hecho, también va a ser una parte encerrona para que Bolivia no pueda seguir reclamando
por su derecho a la salida al mar, pero la cuestión es que no es casualidad que la gira que va a empezar a hacer Bolsonaro va a ser Chile, después Estados Unidos, después Israel. Van a ser los aliados, de alguna manera Brasil va a terminar siendo como una especie del gendarme de los Estados Unidos en Sudamérica, con lo que esto va a implicar. Y creo que ahí una de las cosas que es por lo menos más importante para la Argentina es aprender y analizar muy en detalle de cómo se fue dando la elección y qué factores fueron precisamente los que influenciaron en esta situación para que el año que viene no nos pase eso aquí en la República Argentina. Muchas gracias, Nico, por favor. haber venido. Muy bien, nosotros nos vamos a ir un corte. En el próximo bloque vamos a tener el Momento Espuma. Si vos querés presenciar la quema de drogas con Patricia Bullrich, quédate que te vamos a invitar.